Hola, buen día. El tema es de cambios de fases y los gráficos de los estados en que se pueden encontrar sustancias puras, no mezclas, sustancias puras. En este ejemplo de cambios de estado son el caso de moléculas de agua que iniciaríamos desde una temperatura muy baja donde el agua estaría en estado sólido. Supongamos que estamos un gráfico donde estoy representando temperatura y el tiempo. Entonces, a una temperatura de menos 40 grados centígrados, el agua estaría en estado sólido. Esto sería una representación de esas moléculas que están amontonadas entre sí. A medida que va pasando el tiempo, aumenta la temperatura. Para eso necesita una energía. Esa energía tiene que ver o es proporcional con respecto a la masa de agua que tengamos por su calor específico en estado sólido y por la temperatura que aumentó. Esa energía tendrá un valor que una vez que llegue a 0 grados centígrados va a ocurrir lo que se llama cambio de estado. Ese cambio de estado se va a llamar fusión. Ese sólido se va a transformar en líquido. Pero para que eso se produzca, la temperatura se va a mantener constante un tiempo. Este gráfico que tengo acá arriba marcando tendría entre el sólido y el vapor y el líquido, que al principio va a ser más sólido, después va a ser más líquido, hasta que toda la masa que yo tengo produce el cambio de sólido a líquido. Y ahí vuelve a aumentar la temperatura. En ese momento que estoy marcando, esa meseta que se formó, es donde se produce el cambio de estado. Y van a coexistir el estado sólido y el estado líquido. Y lo que necesitamos para producir ese cambio necesita una energía que es la entalpía de fusión, la energía que necesita para producir ese cambio de estado. Y eso va a ser proporcional con respecto a la masa, depende de cuánto de agua tenemos. No la temperatura, porque la temperatura se mantiene constante. Eso que se transformó en líquido va a ir aumentando su temperatura, la energía que necesito, y sigue pasando lo mismo que antes, va a ser proporcional con respecto a la masa, el calor específico del agua en estado líquido y por la variación de temperatura, que en este caso va a ser desde los 0, que es el punto de fusión, y los 100, que es el punto de ebullición. Ahí va a estar como líquido todo ese tiempo, hasta que llegue a 100 grados centígrados, donde se va a ir manteniendo constante la temperatura, donde coexisten el estado líquido con el estado de vapor. Para esto necesito una energía que se llama entalpía de vaporización, que va a ser proporcional con respecto a la masa. Acá voy a tener otro cambio de estado, donde se mantiene la temperatura, pero la energía la sigo necesitando y tengo un valor de entalpía de vaporización. Ese valor me lo dan por cada mol de agua, así que depende de cuánto de agua tengo, ese valor va a ser mayor o menor. Acá coexisten el líquido con el vapor, hasta que lleguemos a que todo ese líquido se transforma en vapor y vuelve a aumentar la temperatura y repetimos otra vez ese aumento de temperatura, ya todo como vapor. Esto es un gráfico que podríamos ver copiado para cualquier sólido que se transformaría en vapor, un metal o alguna sal. Lo que pasa es que no todas las sustancias van a tener el mismo valor de puntos de fusión y de ebullición. Todo esto es para sustancias puras, exclusivamente para sustancias puras. Entonces, acá voy a tener el equilibrio líquido-vapor. Acá van a coexistir, un gráfico donde está coexistiendo el líquido con el vapor. Supongamos el agua, que naturalmente es líquida. Bueno, cualquier líquido que naturalmente es líquido va a ir a tener cierto
presión de vapor. ¿Por qué? Porque esas moléculas se van a estar moviendo y van a estar coexistiendo entre su estado líquido y su estado de vapor. Dependiendo de la presión o la temperatura, va a llegar un momento en que en algún momento voy a tener el gas, en un momento voy a tener el líquido, pero en una parte, en una etapa, van a coexistir ambos estados, el líquido y el vapor. En esos casos va a depender de la temperatura, si la presión es constante, o va a variar la presión si la temperatura es constante. Pero en ese momento van a coexistir esos dos estados. Entonces, en todo el sistema voy a tener un valor de este sistema de equilibrio, donde se produciría el cambio de estado. ¿Cuándo voy a estar en cambio de estado? Cuando la presión de ese líquido va a equivaler a la presión atmosférica, si el sistema es abierto. El gráfico de líquidos, tensión de vapor, yo lo que sé es que a medida que voy aumentando la temperatura de líquidos, va a ir aumentando su presión de vapor. Si esto estuviera en un sistema cerrado, va a llegar un momento en que si mantengo la temperatura van a coexistir el estado de vapor y el estado líquido. Ahora, si el sistema es abierto y yo modifico la temperatura, va a seguir aumentando la temperatura hasta que la presión del líquido equivale a la presión atmosférica y ahí entra en ebullición. Y esto me va a dar como dato un valor que se llama entalpía de vaporización. Es cuando se produce el cambio de estado. La entalpía de vaporización es la energía que yo necesito para que un mol o un kilogramo, depende de cómo se mide, se necesita para que esa sustancia produzca ese cambio de estado. Que se mantenga en equilibrio entre el vapor y el líquido. Ese vapor de entalpía de vaporización es un valor que me dan como kilojoule o calorías por cada mol o por cada kilogramo, depende de cómo se mide, generalmente se usa por mol. Entonces, el valor va a ir disminuyendo a temperaturas crecientes, o sea que a medida que va aumentando voy a necesitar distinto valor. Cuando coexiste, cuando esas presiones y temperaturas son tan altos, ya no coexisten y voy a estar en fases de líquido y vapor al mismo tiempo. Cuando no coexisten, estoy o en estado líquido o en estado de vapor. Ahora, si esos valores de presión y temperaturas no coexisten esos dos valores, ahí es cuando pasamos el punto que se llama punto crítico. Ese punto crítico es un punto que vamos a encontrar en un gráfico donde coexisten los tres estados al mismo tiempo. Vamos a ver qué es esto. Bueno, acá podemos aplicar una ecuación que tiene que ver con la presión que se ejerce cuando un líquido se está calentando y está produciendo una presión de vapor. Ese valor de presión se expresa como logaritmo neperiano de esa presión, que es proporcional con respecto a la variación de entalpía de vaporización. Estamos produciendo el cambio de estado, es menos porque lo estoy calentando este sistema, en una constante R que tenemos que trabajar en 8,314 kilojoule por Kelvin por mol. Ojo, no podemos trabajar el 0,082 que usamos para el estado gaseoso. Proporcional también, inversamente proporcional con respecto a la temperatura absoluta, más C, que es una constante. Ahora, estos valores de entalpía de vaporización o de temperatura o la presión son cálculos que podremos calcular o deducir a partir de esta ecuación.
En el otro gráfico yo hice algunos ejemplos donde se pueden despejar estos valores. Recuerden que R es una constante universal, esta C también sería un valor constante. Así que me dan la temperatura, me dan la entalpía, y tengo que averiguar su presión. Ojo, cómo tengo que calcular utilizando el logaritmo neperiano. Si estoy trabajando a una temperatura. ¿Qué pasa si se trabaja a dos temperaturas diferentes? Bueno, se aplica la misma ecuación. El logaritmo neperiano de esa presión me va a dar igual al mismo valor, que es menos variación de entalpía de vaporización sobre RT, ya los incorporé. En lugar de hacer el 1 y la temperatura por separado, los puedo poner todos juntos, que sería esta expresión, más C, esa constante. O esa misma sustancia con otra temperatura. Entonces, ese logaritmo de esa presión va a ser diferente porque voy a trabajar con otra temperatura 2. La expresión es la misma. ¿Qué es lo que me va a pasar acá? Claro, C se va a mantener de la misma sustancia, pero yo voy a expresar todo junto en una sola ecuación. El logaritmo neperiano de, paréntesis, la presión 2 sobre la presión 1, todo eso entre paréntesis, ojito con eso, es igual a menos la entalpía de vaporización sobre R, todo eso por 1 sobre la temperatura 2 menos 1 sobre la temperatura 1. Después cierro paréntesis. Todo esto primero divido menos. Divido, ojo, primero divido esto, después saco la diferencia, resto. Ojo con eso. Bueno, yo empiezo con presión 2 y presión 1 debajo. Y entonces me da temperatura 2 y temperatura 1. Y esto me queda negativo. Si hay algunas ecuaciones donde lo plantean distinto, en lugar de poner presión 2 es invertido, presión 1 sobre presión 2, que también les puede servir a ustedes para hacer los despejes más fáciles. Eso también, o la pregunta más fácil. Puedo dar vuelta, poner presión 1 sobre presión 2. Cuando hago eso, cambiaría la carga. O modifico el orden. Temperatura 1 menos lo de la temperatura 2. Intercambio esto, temperatura 2 y temperatura 1 los intercambio. Cuando intercambio la presión 1 y la presión 2. O cambio uno solo y cambio la carga. Para que sepan los despejes. Hay ejercitación de eso. Ahora, si el equilibrio es líquido, sólido, lo que hace es fundirse o solidificarse la sustancia. Depende si paso de sólido a líquido o de líquido a sólido. En esos casos que tienen, uno se llama congelación o solidificación, cuando solidifico un líquido y lo paso a sólido, o al revés, ese sólido lo caliento y lo fundo, eso se llama fusión. Ese cambio se hace a un valor que se llama variación de entalpía, pero de fusión, que va a coincidir con el de congelación. Uno va a ser para calentar y otro por enfriar, pero es por la misma energía. Para enfriar o calentar, una será exotérmica, la otra será endotérmica. Y esa expresión va a estar por cada mol de compuesto. O sea que esa ecuación que a mí me dan es en condiciones estándar y es con esas unidades. Es como el punto de fusión, punto de ebullición. Son todas propiedades intensivas. Y equilibrio sólido a vapor. Son casos puntuales. No todas las sustancias pasan directamente de sólido a vapor. Pero hay algunas sustancias que espontáneamente pueden pasar a estado de vapor porque naturalmente deberían ser gaseosas. Por ejemplo, el naftaleno o naftalina y el yodo. Son dos sustancias que de acuerdo a su estructura deberían ser gaseosas. Son covalentes no polares. Pero como la masa molar es muy grande, entonces termina siendo sólida por la masa grande que tiene. Entonces, pasar directamente de sólido a
vapor sin pasar por el líquido se llama sublimación. Y la energía para que se produzca ese cambio puede surgir a partir de la suma de la entalpía de vaporización más la entalpía de fusión. O sea, esos dos valores, la suma de estos dos valores, sí o sí me va a dar la variación de entalpía de sublimación, ya sea porque paso de sólido a vapor o de vapor a sólido. Uno será exotérmico, el otro será endotérmico. Bueno, aquí vuelvo a explicar: de sólido lo caliento hasta que se mantenga constante, vuelve a calentar, se mantiene constante, vuelve a calentar. Estas etapas, que serían 5 etapas, 5 tramos, hacen que la temperatura se mantenga en 2 etapas, que es cuando tengo el cambio de estado, y que esas temperaturas aumenten en 3 estados distintos: sólido, líquido y vapor. Pero en todos los tramos, en los 5 tramos, estamos calentando el sistema. Todo el tiempo estamos dando energía. Lo que pasa es que en un caso hacemos una temperatura para calentar la temperatura, la energía que le estamos dando es para calentar el sistema, y otro es para producir el cambio. Para calentar el sistema, para producir el cambio. Calentar el sistema cuando está en estado sólido, ahí aplicamos el calor sensible, ahí sí siento el cambio de calor. El calor latente, donde mantengo el sólido y el líquido, coexisten y tengo el cambio de estado. En este caso la fusión, si es que caliento, o la solidificación, si enfrío. Nuevamente, calor sensible, caliento de 0 a 100, como por ejemplo para el agua. Por calentamiento o por enfriamiento, uno será exotérmico, el otro es enfriamiento endotérmico, uno exotérmico el otro. Calor latente se mantiene constante cuando coexisten el líquido con el vapor. Entro en ebullición, ahí tengo el cambio de estado. Y después otra vez el calor sensible. Eso lo vimos cuando dimos calorimetría, o sea que hay otras maneras también de obtenerlo. Y entonces el sólido que se transforma en vapor, que es la sublimación, es la suma de el sólido que va al líquido y del líquido que va al vapor. O al revés, que el gas se transforma en el sólido y lo hace en 2 etapas: el gas en líquido y el líquido a sólido. Esos valores de delta H me dará positivo o negativo. Esas reacciones serán exotérmica o endotérmica, pensando en lo siguiente: si yo caliento, le doy energía, el sistema lo absorbe, así que eso será endotérmico. Cuando eso es endotérmico, delta H es positivo. En este caso a mí me dan el valor de entalpía, variación de entalpía de sublimación, que va a ser positivo. Cuando yo le estoy dando calor para que pase de sólido a gas o a vapor, caliento, delta H va a ser positivo, va a ser endotérmico, va a absorber esa energía del sistema. Y si no, es al revés. Si yo estoy enfriando el sistema, si enfrío, el sistema me va a dar a mí energía, va a liberar esa energía. Eso va a ser exotérmico. Acá tengo el gráfico donde pueden coexistir todos los 3 estados al mismo tiempo. Este punto es el punto triple. Este punto triple lo que marca es que coexiste el sólido, el gas y el líquido. Entonces tengo una fase sólida, que estoy marcando acá, una fase líquida, y acá tengo una fase gaseosa. Para que coexistan los 3 estados, obviamente no vamos a estar en condiciones normales de presión y temperatura. En condiciones normales de presión y temperatura es cuando se producen los cambios de sólido a líquido o de líquido a vapor, y tengo coexistiendo solamente
solamente 2 fases. Acá yo tendría las tres fases al mismo tiempo. Ahí voy a estar una presión muy baja y una temperatura también muy rara con respecto a lo normal. La presión crítica y la temperatura crítica es cuando llego al punto crítico. ¿Cuándo llego al punto crítico? Cuando estamos a una temperatura y una presión superiores a las presiones en las que puedo licuar un líquido en gas. No pueden coexistir en esas condiciones. Vamos a ver punto por punto qué puede pasar acá. Bueno, y nosotros sabemos que existen tres, no todas las sustancias, pero muchas que pueden coexistir en los tres estados. Ahora, para que esté como sólido, como líquido o como gas, va a depender de cuál es el punto de fusión, cuál es el punto de ebullición y cuál será la presión en la que se está trabajando. Entonces, para que puedan coexistir los tres estados, ahí es donde llegamos al punto triple. El punto triple, que sería el punto D, que estoy marcando con esta flechita, es cuando tengo el sólido, líquido y gas al mismo tiempo. Para esto seguramente no estoy en condiciones normales de presión y temperatura, porque ninguna sustancia naturalmente en condiciones normales coexisten en los tres estados. El agua, pensemos en el agua, puede estar como hielo, como líquido o como vapor, pero no coexisten los tres al mismo tiempo. Entonces, ese cambio de sólido a líquido, esa fase que estoy marcando está de sólido a líquido, de líquido a sólido. O de líquido a gas, de gas a líquido. O de gas a sólido, de sólido a gas. Pero los tres al mismo punto, los tres al mismo tiempo, serán condiciones de presión y temperatura diferentes. Lo que aparece también por acá es la superficie supercrítica, ya es fluido, ya es otro tipo de estado, que no coinciden, no son los tres, no es sólido, líquido ni gaseoso, es este punto E, es donde estoy marcando el punto crítico, es donde ya estamos a presiones y temperaturas tan poco normales que ya no pueden coexistir el líquido con el gas. Y además no se puede licuar el gas en esas condiciones, cuando estamos en ese estado de supercrítica, pasando esas presiones y temperaturas normales. Bueno, acá me están marcando las regiones de fluido que aparecen por acá, donde las presiones y las temperaturas son tan bajas que no se puede ni licuar, ni cambiar de estado, nada. En cambio, lo que sí podemos marcar por acá son donde aparecen el punto de congelación y el punto de ebullición en condiciones estándar. Y ahí podremos encontrar el punto donde a presión normal, porque acá estos gráficos marcarían presión y temperatura. Entonces, ¿a qué temperatura a presión normal se produce el cambio de estado, la fusión, o a la presión de una atmósfera, que sería lo normal, a qué temperatura se entra en ebullición? El punto de congelación y el punto de congelación o punto de fusión, que es lo mismo, y el punto de ebullición se van a mantener siempre a una presión de una atmósfera, lo que se mide. Entonces lo que van a cambiar son esos valores que nosotros ya conocemos, que aparecen en el gráfico también.